Amados hermanos, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en nuestra clase final del año 2023, ya que Dios mediante, el próximo miércoles 20, miércoles 27 y lunes creo que es 4 de enero, estaremos en una pausa, como lo hacemos en todos los diciembres, con respecto a al horario del estudio bíblico. Durante el tiempo se viene presentando cierta fatiga, el horario, tantas cosas. Lo hacíamos en la presencialidad, lo estamos haciendo ahora en la virtualidad. Siempre lo hemos hecho. Así es que vamos a tener un descanso de nuestra clase de estudio bíblico, nuestra formación doctrinal, la que Ixam imparte y todas las iglesias imparten. Así es que vamos a tener este tiempo. No haremos eso con nuestra reunión de oración. Ella sí continuará todos los martes, caiga el día que caiga, porque es necesario. Bueno, el estudio bíblico también, pero podemos tomarlo después ya del retorno de las festividades de Navidad de Año Nuevo. Así es que hoy en la última clase, lo que quiero traer a ustedes es mm, un resumen de lo que hemos venido hablando acerca de guerra espiritual. Lo retomaremos, Dios mediante, el mismo tema, y tendremos ese día también un resumen eh, de lo que considero ha sido muy importante, ha sido bien trascendental, ha impactado sus vidas y la mía. Pude observar en las últimas reuniones que había muy pocos hermanos conectados. Por eso quise tener este tiempo. Inicialmente yo no iba a parar, pero quise tener este tiempo porque pude ver que había cansancio, que algunos estaban viajando, todas estas cosas. Entonces voy a aprovechar para resumir hoy. Finalmente esto queda grabado como siempre. Y entonces hoy vamos a estar pendientes de esto. Tomé algunas de las portadas que teníamos en donde presentábamos en una lectura en la parte inferior de la diapositiva eh, una porción o bíblica o una reflexión del tema que se vería ese día. Y quiero pasarles algunas de estas. Así es que déjeme antes de comenzar la clase, poder traer delante de Dios en oración, súplica, ruego y acción de gracias, el que durante un año hayamos estado estudiando, hayamos tenido el ánimo que Dios me dio durante este tiempo, la salud, la vitalidad, y no obstante, este fue un año especialmente difícil. Yo nunca había tenido una situación como la que tuve en abril de este año, y sin embargo fue una cosa muy pasajera. Así es que quiero darle gracias a Dios por esto. Ayúdenme, ustedes también allí en su lugar. Amado Señor y Dios, Padre del cielo, precioso Señor Jesucristo, amado y poderoso Espíritu Santo, muchas gracias. Hoy como Iglesia Cristiana Santidad y Amor, queremos unidos agradecer por todo lo que este año nos has dado en conocimiento, en revelación, acerca de la palabra, la bendita palabra de Dios. Gracias por haber puesto en nuestras mentes y nuestros corazones claridad absoluta acerca de los designios del corazón de Dios plasmados en la palabra, a través de temas, a través de circunstancias, a través de hechos que se configuran con la cotidianidad de la iglesia y de cada uno de quienes la conformamos. Padre, gracias por cada día, cada miércoles, Señor. Gracias por los recursos informáticos y por todo lo que has hecho para hacer posible que esta señal, esta enseñanza que parte de este lugar, este mensaje que se origina en un lugar, llegue a extenderse no solamente hacia las casas de mis hermanos, miembros de la iglesia, sino que trasciende y va hasta lo último de la tierra. Padre bueno, gracias por tanto y tanto amor. Ponemos pues este tiempo en tus manos para que, siendo un resumen, traigas a nuestra memoria todo aquello que
más allá que esté escrito en un cuaderno, subrayado o resaltado en la Biblia o en un libro, o aún grabado en una plataforma, debe estar en nuestras mentes, en nuestras vidas, disponible para convertirse en principios de vida, principios de comportamiento, de actitudes y decisiones. Ayúdanos, Espíritu Santo, cuánto lo necesitamos. Gracias, amado Señor y Dios. Aleluya. Amén. Gracias, mi buen Señor. Aleluya. Bien, amados. Quiero entonces comenzar en este tema de guerra espiritual con lo primero que veíamos, ¿no? Desde la caída en el pecado, Génesis 3, todo el capítulo de Génesis 3, el diablo se ha opuesto al cumplimiento del propósito de Dios por parte de la humanidad. Es un principio de guerra espiritual, en donde marca que hay un enemigo. Los hijos de Dios, la iglesia, quienes hemos buscado al Señor de corazón, siempre hemos procurado poner en práctica la voluntad de Dios, es decir, cumplir con los propósitos de Dios. Pero el diablo no lo vemos reflejado en Génesis 3 del 1 al 19. Pero recordemos que este hecho del jardín del Edén es posterior a la rebelión de él, a la oposición al cumplimiento del propósito allá en los cielos. Y eso es muy anterior a la creación del hombre. Así es que la guerra espiritual ni siquiera comienza con la caída de Adán y Eva. Comienza mucho antes de haber sido creado el ser humano. Entonces, entendamos que esta guerra espiritual no viene de la eternidad pasada, porque Satanás es un ángel creado, él no es eterno, pero desde que él decidió rebelarse, se llenó de orgullo, desde que engañó a los ángeles, ha habido oposición. Y hoy, siglo XXI, la guerra vive en medio de esa oposición. De un lado, nosotros, a través de la obra del Espíritu Santo, queriendo hacer el propósito de Dios, cumplir su voluntad, seguir sus mandamientos. Y Satanás, de otro lado, utilizando las estrategias y herramientas que él tiene, tratando de desviarnos y ponernos de su lado para que nos opongamos también a Dios, su voluntad, sus sus mandamientos. Entonces, tengamos en cuenta que esta guerra espiritual, ¿qué tiempo lleva? En esta otra diapositiva, estábamos hablando de la realidad de nuestra vida espiritual. ¿De qué lado estamos? Y entonces ustedes dirán, pues obviamente estamos de parte de nuestro Señor y Dios. Claro que sí, nominalmente. Pero aquí, en el taller de mi mente, en donde se gestan los pensamientos, las ideas, los conceptos, ya lo veremos, lo recordaremos, digo. ¿A qué tienden esos pensamientos y estas acciones? ¿A servir a Dios? Si son contrarias al servicio de la voluntad de Dios, indirectamente, bueno, casi que por algo implícito estaremos sirviendo a Satanás y estaremos trabajando más para Satanás. Y decíamos, lo hacíamos muy práctico, ¿cómo hago para saber si yo sirvo a los designios de Dios o no? Y entonces preguntábamos, ¿a quién le dedico más de mis tiempos? ¿A quién le doy más de mis horas? ¿A las cosas de Dios? ¿A vivir en rectitud, en integridad? ¿A tener tiempos de oración, tiempos de coinonía, a congregarme, a compartir con otros cristianos? ¿A la lectura y el estudio de la palabra? ¿A la inquietud? A mí me surgió una inquietud hace muchos años y, y después lo pude concretar a través de mi paso por el seminario, pero me inquietaban los idiomas bíblicos, porque sabía que había muchas cosas que estaban allí,
que los traductores o intérpretes de una buena intención lo ponían en nuestras Biblias de acuerdo a lo que ellos interpretaban. Pero siempre me inquietaba, siendo un niño cristiano, en mis primeros años de la cristiandad, siempre decía, bueno, ¿es esto lo que Dios quería decir? Y entonces tuve que dejarme llevar por mi inquietud y ponerme a estudiar los idiomas bíblicos, lo cual luego, a través de mi carrera como teólogo, pude afianzar, confirmar, estudiar y sacar adelante. Y me gozo en eso. Yo les quiero decir que diariamente, todos los días, repaso los textos hebreos en el idioma hebreo, eh, los textos griegos, me apasiona el griego en especial, que es el del Nuevo Testamento, pero hay una espinita en el hebreo, el cual yo me gozo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso obliga a tomar mi tiempo y dedicarlo a estas cosas. Yo estoy seguro que si no lo hiciera y no estoy trabajando o en las ocupaciones normales de casa o laborales, seguramente estaba viendo una película, escuchando música o moviéndome en el computador, en el YouTube o en WhatsApp o en una red. La pregunta es, ¿a quién le doy más de mi tiempo? ¿A las cosas de Dios? Bueno, ese día planteábamos esa inquietud. Luego, en otra clase, estuvimos viendo esta que a mí personalmente me pareció bien interesante, en donde C.S. Lewis, y les hablé de este personaje, eh, y de dónde había sacado esto, planteaba que lo más cercano a un alma perdida es un cristiano sin fruto. Satanás lo sabe. Y entonces, en la guerra espiritual, uno de los propósitos que él va a perseguir, en el que se va a centrar en la vida de cada uno de nosotros, es en que sigamos siendo cristianos, sí, eso sí, él no va a estorbar eso, en que nos congreguemos, sí, claro, en que nos reunamos en coinonía muchas veces, claro, todo eso, pero él va a procurar que seamos gente estéril, hijos de Dios estériles, sin fruto. Ya sabemos cuál es el fruto del cristiano a través de la obra del Espíritu Santo, amor. ¿Tenemos el fruto del amor entre nosotros y se lo mostramos al mundo? Quiero que sepan, hermanos, cuando en nosotros brota el amor como fruto del Espíritu Santo, eso impacta al mundo porque no es nuestro amor, es el amor de Dios que vive en nosotros dado a las personas. Y entonces Satanás se encargará que no demos esa clase de fruto, seguido de los otros frutos: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y entonces, si no damos fruto, ahí Satanás estará contento. Seremos iguales que los perdidos. Bueno, esa clase yo la recuerdo, fue muy especial. Salto a otra reflexión. Cuando ya estábamos hablando de los enemigos en la guerra espiritual, los enemigos del cristiano, los enemigos de Dios, los enemigos de la iglesia, los que diariamente estamos enfrentando. Y entonces nos encontramos con que sabemos que somos hijos de Dios. La realidad que en la carta universal de Primera de Juan nos dice, sí, nosotros somos hijos, mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Pero también sabemos que en el mundo en que vivimos, siendo hijos de Dios, Satanás tiene control. Eso es algo que nosotros debemos saber. Y entonces, el que crea que no está en guerra espiritual, está grave, porque sale a la calle y allí está el enemigo, y allá lo gobierna, lo manda. ¿De qué manera? En la política, en las artes, en la cultura, en la sociedad. En todas partes vemos las garras sucias de Satanás. Y sobre todo, esta generación nuestra, amados, esta generación que vivimos, saca a la luz a Satanás en todo. Entonces, tenemos que reconocer que Él es el gobernador
de las cosas que forman el sistema del mundo donde nacimos, a la carne, donde estudiamos, de tal manera que la cultura que recibimos en la escuela, en el colegio, en la universidad, tiene una influencia del que gobierna. Esa es una realidad. En la vecindad, en el trabajo, en todas partes, podemos ver que ese sistema es movido por el enemigo. De tal manera que la guerra es dura, ¿verdad? Bueno, esta otra es de las últimas. Es de los últimos días de noviembre, por allá del 18 o 25, cuando ya nos habíamos encontrado con la revelación de Pablo. Y entonces el mismo Juan en la primera carta nos saca a la luz diciendo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La última clase que vimos la hablamos específicamente de este asunto. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta, porque como vivimos en el mundo y sin darnos cuenta, amados, esto es algo que pasa de una manera muy natural. Por eso Pablo en Romanos capítulo 12 dice, no se amolden, no cojan la forma del mundo, los patrones del mundo, las costumbres, las formas del mundo. Pero es muy difícil. ¿Qué se requiere para poder discernir qué cosas del mundo tenemos que rechazar? ¿En qué cosas del mundo no podemos compartir? Jesús fue claro orándole al Padre en Juan 17, Señor, guárdalos de este mundo porque ellos tienen que quedarse aquí. Yo voy a estar en tu presencia, pero ellos se quedan aquí. Entonces yo les digo con absoluta convicción en mi vida, amados, la única manera de discernir, de poder enfrentar nuestra realidad en cuanto a la relación que tenemos con el mundo y todo lo que implica el mundo, es la revelación del Espíritu Santo. Una comunión con el Espíritu Santo que continuamente nos está diciendo, cuidado con esto. Esta no es una buena amistad. Este no es un buen propósito. Ese plan que estás haciendo no es bueno. Esa meta a la que estás apuntando no es santa. Esa relación que estás teniendo no es conveniente. Es a través del Espíritu Santo que podemos, aún viviendo en el mundo, ser apartados del mundo. Y tiene que ver con la guerra espiritual día a día. Y dábamos una definición. ¿Qué es la guerra espiritual? Es la confrontación bélica espiritual, es decir, una lucha espiritual entre el reino de Dios y todos los alcances del reino de Dios. ¿Lo recuerdan cuando Jesús vino? Juan el Bautista había dicho, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Jesús ya había nacido. Él lo sabía. Y decía, yo estoy abriendo el camino para él. Cuando aparece Jesús, él les dice a sus seguidores, a sus discípulos, miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Síganlo a él, porque el reino de los cielos ahora está en medio de nosotros. Y entonces la lucha entre el reino que Jesús ha venido a mostrar, ha venido a traer, ha venido a fundamentar, a implementar, porque solo hasta ese momento puede hacerse eso, y es esa lucha entre el reino y todo su alcance, con el que también quiso tener un reino, Satanás. Es ese pseudo reino, y utilizamos siempre la palabra, porque la palabra pseudo me da una idea de copia, de remedo. Es decir, como ustedes saben que un patrón de Satanás es copiar las cosas de Dios. Él también quiso tener un reino, quiso tener un trono, quiso gobernar desde allí, quiso tener su séquito de siervos y lo logró con los ángeles y lo ha logrado con los seres humanos. Él es rey, entre comillas, en medio del mundo y tiene los que le siguen y están bajo sus órdenes. Y para nosotros es duro saber que nosotros hacíamos parte de ese pseudo reino, éramos esclavos de Satanás. ¿Qué podíamos hacer? Solamente si alguien pagaba el precio por nuestra libertad, si alguien legalmente pudiese decir, compro
y le arrancaba el acta de decretos que había contra nosotros. Solamente de esa manera podíamos salir. Y entonces, como lo leímos aquí, ser traspasados del reino de las tinieblas al reino de Dios. Esa es la lucha que hay entre esos dos reinos. Un reino real y un remedo, una copia burda de un reino. Es una confrontación en la que se persigue un propósito. Y cuando hablamos de eso, yo sé que se impactaron porque al siguiente domingo que tuvimos reunión, muchos me dijeron, bueno, algunos me dijeron, que por fin entendían por qué la lucha. Porque la lucha es por almas, es por vidas. Sí, señores, cuando ustedes y yo nos embarcamos en esta guerra espiritual de oración, de adoración, de buscar a Dios, de predicar a Dios, estamos luchando por almas, por ganar almas, así como otros ganaron las nuestras. Así como fuimos traspasados del reino de las tinieblas a través del trabajo de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. O sea, yo soy el resultado de la victoria de una guerra espiritual, de una batalla en medio de esta guerra espiritual. ¿Y qué se obtuvo? El alma de Fernando Arango. Y luego yo he peleado mis propias batallas contra Satanás y sus huestes de maldad en el entorno de iglesia, y hemos llevado muchas almas de las tinieblas a la luz, de la esclavitud de ese pseudo reino de las tinieblas a la libertad del reino de Dios. Entonces, el propósito de esa guerra, efectivamente, almas. También estudiamos que los campos de batalla son la mente del cristiano, y en eso nos centramos más de un mes, la iglesia como congregación, los lugares celestiales, esa lucha que hay en ese terreno espiritual que está en los aires, y el mundo en que vivimos. Es decir, en todas partes y con todo estamos involucrados en esta guerra. ¿Quiénes intervienen? Del reino de Dios, el Hijo de Dios, los ángeles del Señor, los que guardaron la dignidad, los arcángeles, protagonistas de esta guerra, la iglesia, Ixam, la iglesia cristiana Santidad y Amor. Nosotros tenemos un papel primordial en esta guerra, cumplimos una función específica en esta lucha. Y cada uno de nosotros, usted, mi hermano, es un guerrero, usted es un luchador, una luchadora. Por eso tiene que estar vestida con la armadura de Dios. Por eso tiene que ser primero consciente que está en guerra. Pero no es un llanero solitario. No es alguien aislado que sale a luchar. No. Eso todo está dentro del entorno del cuerpo de Cristo. Nuestra cabeza, el que nos guía, el que nos dirige, el que ya venció, y nosotros, su cuerpo. Cada uno con funciones específicas en esta guerra. Y del otro lado, Satanás, que lo definimos aquí, el enemigo, el adversario, el engañador, el suplantador, el acusador, sobre todo el engañador que a través de engaños logró engañar a los ángeles antes de la creación del hombre, y luego, una vez creado el hombre, logró engañar a los primeros seres humanos, no nacidos sino formados, Adán y Eva. Y esa misma estrategia de engaño la ha venido usando en esta guerra espiritual contra nosotros. Y no se imaginan cuántos millones de cristianos al día de hoy están engañados. Tanto que no reconocen que estamos en guerra espiritual. Ese es el engaño más grande, es ese. Despreocúpense, cristianos. No hay guerra espiritual. Pues bien, esa fue una parte bien interesante que pudimos estudiar. Entonces, teniendo claridad en esto, dijimos, estamos en guerra espiritual, somos espirituales, nuestro enemigo es espiritual, nuestras armas son espirituales,
Por lo cual, yo les hago una pregunta, o les hice una pregunta en aquel tiempo, que tiene su propia respuesta en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. ¿Somos espirituales realmente? Si vivimos en la carne, y esta es una expresión no mía, esto es una expresión de Pablo, que la dice en Romanos y en Gálatas. Y recuerden, ya en la lectura de la Biblia a través de un año, hoy estamos en el libro a los Hebreos, capítulos 1, 2, 3 y 4. O sea que ya pasamos por Romanos, ya pasamos por Gálatas, ya leímos esto, no es nuevo esto. Y el apóstol Pablo nos dice, ustedes que son espirituales, que disciernen las cosas en el espíritu, que confrontan al enemigo en lo espiritual, porque si no son espirituales, aunque asistan a una iglesia, estas cosas les parecen locura. Estas cosas no las van a entender, no van a discernirlas. Por eso, para mí personalmente, desde este lado, como quien espiritualmente los guía, es un gozo el poder hablarles de estas cosas porque les estoy abriendo los ojos espirituales a una realidad espiritual. Y entonces, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, Pablo le dice a una iglesia, yo siempre les digo, cuando estamos en un texto, en algo que teológicamente se llama una perícopa, que es una porción bíblica, en esta perícopa, Pablo le dice a una iglesia sumamente carnal. Mire, yo he dividido, yo, en mi estudio personal, es decir, si estuviese escribiendo un libro, yo dividiría a la iglesia en tres etapas. La iglesia naciente, la de Pentecostés, la de Hechos capítulo 2, que es aproximadamente de los años 30. La segunda etapa la pondría en la que Pablo, Pedro, Juan, Judas, Santiago, escribieron sus cartas y ya tenían doctrina. Y esos son los años 60. Entonces, la primera iglesia está llena del Espíritu Santo, pero no tienen clara una dirección acerca de qué deben hacer, cuáles son los propósitos. Sí, el Espíritu Santo, por eso el Espíritu Santo personalmente los guiaba. Por eso todavía en el libro de los Hechos encontramos profetas y profetizas. Recuerden a Ágabo, recuerden a las hijas de Felipe, el diácono. Ellas profetizaban porque no había palabra. Pero ya, para la segunda etapa, que es el año 60, ya hay palabra, ya hay doctrina. Y la carta a los Corintios está escrita en esa etapa. Entonces, es una iglesia que está conociendo, ya está siendo evangelizado el mundo, y es una iglesia que está entrando en la verdad de Cristo. Pero todavía tienen, viviendo en el mundo de pecado que era Corinto, un puerto griego lleno de maldad, ya tienen ellos allí una fuerte carga de pecado, de maldad, de iniquidad, pero han nacido de nuevo y entonces están en esa lucha de la que hablábamos este domingo en la iglesia. La vida cristiana no es alcanzar el equilibrio entre la carne y el espíritu. No. Por ahí pasamos. Porque cuando nacemos a nuestra vida en Cristo, la carne tiene la supremacía y empezamos a crecer en el espíritu. Y en la medida en que crecemos en el espíritu, mengua la carne, hasta que es el espíritu el que lleva la supremacía y somete a la carne. Pero para los tiempos de los corintios, como Pablo nos los enseña, ellos aún están movidos por la carne, pero están viviendo su etapa. Y entonces a ellos les dice, para que ellos entiendan la verdadera lucha espiritual que tienen que confrontar. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Para ellos era claro, ¿cómo eran las batallas? Estaban bajo el imperio romano. El imperio llegaba con sus legiones, sometía. Primero, las legiones llegaban, se comunicaban con el gobernante
o el que estuviera a cargo de una provincia les pedía someterse bajo el imperio, muchos aceptaban y entonces sencillamente establecían un campamento romano con soldados romanos. El pueblo ofrendaba, bueno, no, tributaba, declaraba renta a Roma a través de los funcionarios de las provincias, pero no moría nadie. Roma, a su vez, proveía los avances científicos, entre comillas, que tenían ellos, acueductos, carreteras, nuevas maneras de cultivar la tierra. Así era como se hacía. Pero cuando un pueblo le decía a Roma no, entonces procedían a sitiar la ciudad y luego entraban a pelear a sangre, a violencia, a destruir. Entonces, cuando Pablo le dice a los corintios que la guerra espiritual no es como esas guerras de los romanos contra aquellos que no se sometían, le está diciendo que la guerra que nosotros llevamos a cabo no es con armas del mundo, sino en el espíritu, que es el que tiene poder, pero de una vez les da una revelación, cuya revelación nos sirvió a nosotros para estudiar casi un mes acerca de las fortalezas, porque nuestras armas están capacitadas para echar abajo, derribar fortalezas. Destruimos argumentos, razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra la voluntad de Dios. ¿Qué les estaba diciendo? Las luchas de los corintios que vivían en la carne a ellos, el gran enemigo estaba en sus mentes. Eran carnales, inmorales, pero para ellos era normal porque en el puerto de Corintio el pecado se paseaba libremente. Prostitución, homosexualismo, todo lo que ustedes quieran poner en el marco de la inmoralidad. Y entonces ellos ya habían establecido patrones de pensamientos, de ideas, de conceptos en sus cabezas y se movían sobre eso. Y la única manera de derribarlos era estableciendo una lucha, batallas espirituales por las que el poder del Espíritu Santo derribaba, echaba abajo esos patrones de pensamientos y los cambiaba por nuevos patrones de pensamientos bíblicos espirituales. Esa era la guerra que tenían que afrontar y Pablo se las está explicando así. Les está diciendo, miren, para que ustedes cambien sus conductas, tienen que cambiar su manera de pensar. Pero para que cambien su manera de pensar, tienen que irse abajo todas esas fortalezas que son los patrones de crianza, los patrones culturales, los patrones sociales, los patrones hormonales. O sea, en eso interviene todo. Y Pablo les da esa revelación y dice, es de esa manera, es espiritualmente. Se los volví a explicar como aquel día, pero es que esta explicación nunca sobra. Porque de allí, a partir de esto, nos pusimos a ver, bueno, ¿y cuáles son esas fortalezas? ¿Cómo son esas fortalezas? Y entonces, en 2 Corintios capítulo 10, Pablo, en esta misma perícopa, está diciendo que una fortaleza es cualquier pensamiento que se ponga, que sobresalga sobre el conocimiento de Dios y de Cristo, que se oponga a la verdad cristiana. Por ejemplo, santidad. El patrón de Dios es santidad. El patrón contrario, que ya es un pensamiento, un patrón que llegó a convertirse en una fortaleza, y una fortaleza es algo que es muy difícil de cambiar. Hay que derribarla y levantar una nueva. Y entonces, si no derribamos esas fortalezas, lo que estamos es dándole un lugar seguro al diablo, desde donde va a estar influenciando la vida mental de las personas, gobernándolas. Por eso muchas veces, cristianos que están en esa lucha, eran esclavos de Satanás y vivían en la carne, bajo los patrones de la carne, les es tan difícil y empiezan a acercarse a Dios
y aman la adoración y aman la oración y les gusta y están en el primer amor, pero caen. ¿Pero por qué si ahora soy cristiano? Porque hay que derrumbar esos, esos muros, esas fortalezas. Mientras no lo derrumbes, Satanás va a estar allí, escondido, agazapado, allá, inmóvil. Y hablábamos de una fortaleza especial. La llamamos el autoengaño. Es una fortaleza difícil de derribar, porque con el autoengaño se tiene un patrón de iniquidad, pero no lo reconocemos como tal. Por ejemplo, aquellos pecados que no tienen que ver con inmoralidad. La mentira, un patrón de mentira que es tan normal en la sociedad de hoy. Asumimos que eso no es grave, que eso no le hace daño a nadie, que en realidad estas mentirillas pues no trascienden, ¿no? Y no deben ser confesadas como pecado. La sangre de Cristo creo que está disponible para el homicidio, para cosas terribles, pero para una mentirilla. Y entonces la persona está engañándose. Cuando la palabra me dice que la mentira va a llevar a la persona al mismo lugar que el homicidio. Porque no hay un escalafón de pecados. Porque así como el matar a otro está en contra de la voluntad de Dios, el mentir también está en contra de la voluntad de Dios. Y si no, vaya a Éxodo 20. Y en los 10 mandamientos para Israel aparece no matarás, pero también habla de no robar, habla de no mentir, habla de guardarse. Entonces, el autoengaño hace que, movidos por la influencia de este mundo, no reconozcamos, y de eso hemos hablado en las predicaciones de los 2 últimos domingos, de la aceptación. Cuando el Espíritu Santo viene y me convence de mi pecado, y yo soy exhortado por un pecado, pero no lo reconozco, minimizo la gravedad de ese pecado y lo paso por alto. ¿Qué pasa? Me estoy autoengañando. Esa fortaleza se va a quedar allí. Y mientras esté allí, el diablo va a seguir engañando a través del engaño de mi mente, haciéndome caer una y otra vez. Fue bien interesante tocar ese tema aquella ocasión. Fortalezas espirituales, lo decíamos como definición, son aquellas donde Satanás y sus legiones se ocultan y se protegen. Estas fortalezas existen en patrones de pensamientos e ideas que gobiernan individuos, iglesias cristianas, familias cristianas, comunidades cristianas, naciones enteras. Las fortalezas diabólicas pueden ser nuestra simpatía a pensamientos del mal. Por ejemplo, actitudes que protegen al que debe estar muerto. Recuerda que el nuevo nacimiento implica un morir al hombre viejo. Y tendremos que hablar de Juan capítulo 3, la revelación de Jesús al maestro de la ley Nicodemo. Tienes que morir para nacer de nuevo. Y entonces, si no crucificamos, si no sepultamos al hombre viejo, vamos a tener en nuestras mentes una habitación continua para que la influencia de Satanás y sus huestes de maldad vivan, se acomoden ahí, inquilinos permanentes, dañando nuestra vida. Eso, con razón estuvimos más de un mes estudiando acerca de fortalezas. Y hablamos esto fue bien interesante, el proceso de cómo comienza con un pensamiento, con una idea y termina convirtiéndose en una fortaleza. Cuando hablamos de pensamiento, el pensamiento es la actividad de la mente, es decir, este cerebro lleno de millones, billones de neuronas se mueve continuamente, circuitos
eléctricos que se están moviendo, pasando ideas, razonando, analizando. Esa es la mente de nosotros. Cuando tenemos una serie de pensamientos, estos dan a la luz ideas. Una serie de ideas se convierten en un concepto, ya en un principio. Una serie de conceptos dan paso a un argumento. ¿Qué es un argumento? El argumento es la base de nuestras decisiones. Y entonces comenzó con un pensamiento, una idea, un principio, un concepto, luego un argumento y luego tomamos una decisión. Es decir, la decisión no se toma de la noche a la mañana. No, la decisión cumple un proceso. Y entonces la inquietud es, bueno, cuando esos argumentos son de Dios, cuando esos argumentos son bíblicos, son espirituales, tendremos fortalezas espirituales. Y el resultado de las decisiones basadas en esos argumentos serán vida de Dios. De lo contrario, amados, tendremos que reconocer que todavía hay fortalezas, todavía hay habitaciones del mal en esta mente, aquí, ocultas, y muchas veces a través de nuestra pasividad, y eso es terrible. En esta parte entramos a una revelación de Pablo, de Efesios capítulo 2, porque aquí saca a la luz tres enemigos específicos, es decir, nos da la manera de afrontar la guerra espiritual de una manera práctica, porque ya tenemos a qué atacar, porque mientras no lo sepamos, entonces ¿qué hacemos? Nos encerramos en las iglesias, tomamos la batería o un redoblante y empezamos a marchar por la iglesia, a decir, se cae, espíritu de tal se cae. Pero no estamos siendo prácticos en nuestra cotidianidad. Pablo saca la luz en una carta a los Efesios, y déjenme decirle, yo alguna vez les hablé de la iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso se constituye en algo muy especial. Primero, era un fortín religioso, pero también un fortín filosófico, pero también un fortín económico. Es decir, en Éfeso confluían muchos poderes. Y Pablo llega y se encuentra con hombres y mujeres que reciben a Jesús y lo hacen de una manera muy madura, porque así como tenían reflexión en cuanto a lo filosófico, también reflexionaron y analizaron las palabras de Pablo y le encontraron sentido, y vemos una iglesia comprometida con Dios. Pablo les escribe, de una manera muy particular. Y allí dice, ojo, porque el mundo, la carne y el diablo son el ámbito de enemistades en el cual se debe centrar nuestra lucha espiritual. Y lo leímos aquí. Y esto es la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Pablo les escribe así, en versión Nueva Traducción Viviente. Antes, es decir, en nuestra vida en la carne, cuando éramos esclavos de Satanás, estábamos muertos a causa de las maldades y pecados en que vivíamos. Hasta ahí lo tenemos claro. Pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire, Satanás, y que anima a la desobediencia a Dios. Sí, eso era yo, antes. De esa manera vivíamos también todos en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y nuestros pensamientos. Es decir, de la carne, movidos por Satanás en este mundo. Allí salió la luz que mientras estemos en el mundo, que mientras Satanás esté moviéndose y que mientras tengamos la naturaleza carnal que cubre este templo, de la que el mismo Pablo en 2 Corintios capítulo 4 dice que somos vasijas de barro, del barro más imperfecto y ordinario, pero que contenemos
lo más valioso que pueda existir, el Espíritu Santo. Esa es la carne, es el barro. Y entonces allí los efesios entienden que esa lucha es externa en cuanto al mundo, es interna en cuanto a la carne y es directa en cuanto al enemigo, a Satanás. Y a partir de ahí empezamos nosotros, siguiendo ese orden de estudio, a sacar a la luz ese enemigo que tenemos. Y entonces ya estamos estudiando específicamente que el mundo, el diablo y la carne son tres elementos a los cuales tenemos que estudiar para saber cómo obran, cómo atacarlos, con qué herramientas a cada uno se ataca de manera diferente. Entonces, decíamos, la carne, a través de la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 8. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, obvio, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y tengámoslo claro, ¿no? Ya después yo les decía, la carne siempre será carne, amados. La carne siempre va a ser carne. Cuando Satanás, allá en Mateo 4, tienta a Jesús, él ve que el Hijo de Dios, la perfección, Dios mismo, al que conoció allá, al que se le levantó, al que se le reveló, ahora está vestido de carne y huesos y cartílagos y tendones y músculos. Él ataca la parte carnal de Jesús, porque él sabe que esa carne es vulnerable. Ahora, tengan claridad en esto, porque alguien dirá, ah, no, claro, la carne entonces se presta para ser engañada. No, él también logró engañar los ángeles y los ángeles eran espirituales. Los ángeles no tenían carne. Miren la astucia de Satanás. A los ángeles los atacó en el espíritu porque era en lo que podía atacarlos. A Adán y Eva los atacó en la carne porque era en lo que podía atacarlos. A Jesús lo atacó en la carne porque sabía de la vulnerabilidad de la carne. Entonces, analiza a los ángeles viéndose a él mismo. Él dice, miren, yo quiero ser como Dios. Yo quiero tener un trono, quiero que me adoren a mí también. Es un sentimiento enfermizo, sí, pero quiere decir que los otros ángeles semejantes a mí también deben tener algo similar. Él descubre, bueno, de pronto no descubre, Dios mismo lo había dicho. ¿Cuál es el factor común para que Satanás, nuestro enemigo, que estamos hablando de lucha espiritual, de guerra espiritual, cuál es el punto común entre los ángeles que cayeron y los hombres que también cayeron? El único factor común es el libre albedrío, porque Dios dotó a los ángeles de libre albedrío, a los hombres de libre albedrío, la capacidad de decidir voluntaria y espontáneamente qué van a hacer. Satanás lo sabe y quiso tentar eso en Jesús. Y entonces, él dice, la carne es carne. Lo que pasa es que no tuvo en cuenta que la estatura espiritual de Jesús es aquella en la que el espíritu ya está por encima y somete la carne. ¿A cuántos más trató de hacer caer y no pudo? Ahí están los héroes de la fe de Hebreos 11. Daniel, José, su estatura espiritual. Habían crecido tanto espiritualmente que su carne que los vestía, todavía vivían en un cuerpo de carne, había menguado. Y entonces la carne se sometía al espíritu. Entonces, para quienes todavía tenemos esa lucha, cuando todavía el espíritu no ha logrado doblegar a la carne, tenemos que esa carne es enemistad contra Dios, no está dispuesta a someterse a los mandamientos de Dios. Bueno, tampoco puede. Entonces dice Pablo que los que viven en la carne no agradan a Dios. Luego el mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera
amoldarse al mundo, ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Esto es de Santiago en el capítulo 4 que da una revelación maravillosa. Y finalmente, el enemigo, el diablo. Primera de Pedro capítulo 5 nos dice, sean sobrios, sean inteligentes, sean astutos, estén pendientes, estén alerta, porque el enemigo que tenemos, el diablo, anda a nuestro alrededor buscando como un león rugiente a quien devorar. Pues bien, aquí quiero terminar con ustedes este repaso de lo que llevamos casi 4 meses hablando de guerra espiritual. Como se dan cuenta, no se trató de dar una clase explicando Efesios capítulo 6, verso 10. No, estamos entrando en las minucias. Tenemos que, miren, entre más estemos enterados de los propósitos, las estrategias, mi parte, mi contexto, mi entorno, vamos a ser más efectivos en nuestra guerra espiritual. Pues bien, les dejo con este repaso. Si ustedes quieren, allí están en nuestro lugar de examen en YouTube. Los días miércoles están todas estas clases. Si quieren repasar durante estas 3 semanas que vamos a estar de descanso, ya les estaré avisando cuando retomamos. Será la segunda semana de enero, cuando hayan pasado todas estas festividades. Pues bien, mis amados, doy gracias a Dios por sus vidas y como siempre, este domingo 17 de diciembre les espero, amados. 8 de la mañana para que compartamos en coinonía, para que nos siga hablando el Señor en su palabra acerca de la obra del Espíritu Santo, para tener un tiempo de adoración en la unidad, para tener un tiempo de compartir. Mis amados hermanos, un abrazo y una bendición en el nombre de nuestro Señor y Dios, y como siempre, amados, agarrados del Señor. Ya les dejé la porción para hoy, Hebreos capítulo 1 al 4. No dejen, estamos a punto de terminar el 31 de diciembre con la lectura de toda la Biblia, para quienes no lo habían hecho. Mis amados, un abrazo, una bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el domingo. Bendiciones.